¿Qué tal, Pablo? Pedro. Bueno, buenos días. Yo quisiera contarles, bueno, cuál es la historia de esta editorial, que en el fondo es una Mm, editorial que se fundó el año 1916 por el Grupo de los 10 y que duró apenas un año, ¿no? Pero durante ese año ellos hicieron 12 publicaciones. Hicieron 4 revistas, 4 números de la mm, revista Los 10 y 8 libros. Y esta editorial tenía como propósito, en el fondo, publicar de distintas disciplinas artísticas. Naturalmente mm. publicó novelas, cuentos, poesía, pero también publicó un libro con partituras de una selección de músicos chilenos, por ejemplo, y Mira. tuvo en carpeta la publicación de un libro sobre Valenzuela Llanos y otro sobre Juan Francisco González. Por razones que desconocemos no se publicaron, seguramente fueron razones presupuestarias, Mm, pero para la publicación de esos 12 títulos, ellos desarrollaron esta portada, que es un dibujo de Pedro Prado, que esta reja fue la Casa de los 10, que hoy día sigue en pie en la calle Santa Rosa, esquina Tarapacá, que es un monumento nacional. Eso fue como una especie de proyecto colectivo. El pórtico de la casa y la puerta de entrada la esculpió Julio Ortiz de Zárate. mm, Los capiteles de las columnas del patio interior las esculpió Alberto Reed. Y las rejas las diseñó Pedro Prado. Y la torre de hormigón armado fue un arquitecto alemán. Esto fue todo hecho en el año 1924. Bueno, y todavía sigue en pie. Y el sí. interés es claro, la lógica de los 10, en el fondo, es claro, ellos sobre una base colonial, digamos, sobre una Mm, estructura arquitectónica tradicional de adobe y teja, levantan una torre mm, moderna, como era la construcción en hormigón armado, y que, a pesar de los terremotos y todas las vicisitudes, sigue en pie, digamos. mm, Entonces, ellos diseñaron este arte y yo lo que hice 100 años después, es decir, el año 2017, fue tomar el arte de las portadas, el arte interior de las páginas del mismo, de la misma tipografía, la misma caja, pero yo la amplío un poco más el formato porque era muy chiquitito. mm, Y hoy día, por el tamaño de las planchas, este formato es óptimo en términos de impresión, no ameritaba hacerlo tan pequeño, digamos. Esa es la única modificación que hice. Y partí el año 2017, el primer libro fue un libro de Juan Francisco González que se llama Escritos sobre Arte, en donde recogí todos los artículos que Juan Francisco publicó durante su mm, vida, un cuento que se llama El Cachespiare, que es buenísimo, que fue publicado en la revista de los 10, y cartas y otros documentos que ya habían recopilado otros investigadores como Wenceslao Díaz y otros. Ese fue el primer título. Y ahí estuve publicando libros de los 10. ujú, Pero en la pandemia, bueno, pensé que era sano empezar a publicar autores contemporáneos y empecé a publicar poetas contemporáneos que no tenían que tener un vínculo preciso con los 10, mm. digamos, no era necesario. Y en eso conocí a Pablo, lo conocí antes de la pandemia, ¿sí? Pero Por Venezuela Llano, por tu nos exposición. conocimos y ahí nos dimos cuenta de todos los vínculos que teníamos, porque buena parte de los artistas, escritores que están contenidos en esta investigación de Mm, Pablo, yo había trabajado con ellos mm, antes, digamos. Entonces, nuestro primer contacto fue a raíz de una exposición que organizamos de Alberto Valenzuela Llanos, mm, donde Pablo pudo ver un par de obras que fueron pintadas en Algarrobo, y que además, a mi juicio, la pintura de Valenzuela Llano en Algarrobo, que es su última etapa, es la más valiosa de su obra, a mi juicio. Entonces, mm, había un interés común y ahí llegamos, también pudimos dar con la familia del anfitrión de Valenzuela Llano, el señor Correa, digamos. Y después, yo también he trabajado bastante con Camilo Mori. La semana pasada hicimos entrega del archivo de Camilo Mori a la Biblioteca Nacional y mm, también hemos publicado y hecho exposiciones sobre él. Sobre Pepo también hemos investigado bastante, por lo tanto este sí, vínculo con Pepo y el Quisco fue muy interesante. súper. Sobre Pedro Prado, en el caso yo soy bisnieto de él y a raíz de eso me ha interesado por buena parte del grupo de los 10, por lo tanto Mm, Alfonso Len lo conozco harto, a Manuel Magallanes también, a Juan Francisco mm, González, hemos hecho varias exposiciones de él. mm, Y ahora, en este sábado, inauguramos una exposición de Pedro Prado en la Casona Santa Rosa de Apoquindo, que está ahí en Colón con Padre Hurtado, en Santiago, mm, en donde lo que hicimos fue reunir una selección de manuscritos de Pedro Prado, donde está uno de los cuadernos del juez rural, que dice, juez rural, el Tao 1921, es decir, lo está escribiendo antes, ¿sí? mm, Y está ahí exhibido, digamos. Eh,
Y lo que hice fue reunir manuscritos que están en el archivo de Pedro Prado de la Católica con acuarelas, dibujos y óleos que estaban repartidos entre la familia. Entre ellos, naturalmente, hay un cuadro de pequeño formato, que es lo que pintaba él, digamos, de la Quebrada de Córdoba, y otros, de varios cuadros pintados en esta zona, ¿no? Y bueno, Pedro Prado, el juez rural, claro, él fue juez de Barranca un breve tiempo, digamos, y salía a pintar siempre con Juan Francisco y con Manuel Magallanes, y con Julio Ortiz también, salían los tres, con Genaro Prieto también. Pero claro, esa figura de Mozarena, que este pintor, yo la asocio más con Manuel Magallanes, que hay un juego con el nombre, ¿no? Y también porque hay una anécdota que está en el libro y que después Pedro Prado reproduce en uno de sus discursos, que es una anécdota simple, que los dos salen a pintar y los dos, a pesar de tener como compartir el motivo, digamos, pictórico, lo resuelven de maneras completamente distintas. Y en el discurso él habla de que sale con Manuel y después en el libro aparece la misma escena descrita igual, digamos, entonces uno lo asociaría. Y además porque Juan Francisco González es el maestro, digamos. O sea, Juan Francisco tiene la capacidad de inspirar y de ser cercano a 4 generaciones de artistas chilenos, digamos, pero es siempre el maestro. Y este vínculo de Mozarena con Solaguren es un vínculo de iguales, digamos. Y con Juan Francisco era otra la actitud. Así que en el fondo fue una conexión muy buena con Pablo, porque buena parte de los artistas que él trabajaba, yo también había trabajado con ellos. El espíritu de la publicación además me parece como muy sano, es decir, lo que hace Pablo es introducir a un lector general en personajes varios para estimularlo a profundizar esa investigación, digamos. Por lo tanto, aquí lo que hace Pablo es entregar una visión general y para que las personas dimensionen como la envergadura, la densidad cultural que tiene este territorio, y así después puedan cada uno seguir explorando, investigando. Y además está claro que va a haber un segundo libro, porque en el medio de la discusión yo le decía a Pablo, pero hay varias personas más, me dice, pero sí, suficiente, digamos, tiene que terminarse en algún minuto. Y la última persona, como la más reciente, fue la Simone Chambelán, que es una francesa que se avecindó en Chile, que tuvo su casa acá en Isla Negra, y que hicimos una exposición de ella en Las Condes en marzo, y encontramos uno de sus libros, o sea, su único libro de poesía, que lo publicó y lo presentó en Isla Negra el año 98 en francés, y que lo reeditamos y lo vinimos a lanzar a la Biblioteca de Algarrobo. Así que ahí tenemos a una, pero varias más que van a surgir. Entonces, a mí, en el fondo, lo que me interesa que quizás Pablo pueda compartir con ustedes cuáles son, a su juicio, como los hallazgos que tiene el libro, digamos, porque no vamos a hablar de Vicente Huidobro, que está acá, pero ya ni de Nicanor, ni de Neruda, pero sí hay otros personajes que yo creo que son igualmente interesantes, pero menos conocidos. Sí, así como a nivel de hallazgos, Pedro, igual, claro, insisto, es como medio presuntuoso este asunto, como decir, yo antes que yo pusiera la atención ahí, nadie sabía. Se desconocía por completo la presencia de... Yo sospecho que sí había una alta ignorancia respecto al vínculo de Manuel Magallanes y Cartagena, y que construyó una casa. De hecho, la casa de Manuel Magallanes, o sea, esa casa, para que tú lo sabes bien, pero digamos el resto de las personas que no lo saben, escribió un libro que se llama La casa junto al mar, que habla del proceso de construcción de esa casa, de cuando elige el sitio, yo qué sé, en forma poética, pero abordando un hecho real de su biografía personal. Entonces, bueno, esa casa uno no descarta que todavía esté en pie. Eventualmente, ya que la construyó el año 14, 15, 16, tiene más de 100 años, puede estar demolida, pero puede que esté ahí. Pero nadie sabe, bueno, y desgraciadamente también habría que decirlo, Manuel Magallanes Móvere no es una figura del todo, no es un Manuel Roja, por ejemplo, como recién conversábamos, una figura que está un poquito más recogida, menos leída, desafortunadamente, porque bueno, yo aquí como que estamos saludándonos entre nosotros, pero el libro que usted en Origo
esta obra es completa, que tú me regalaste. Y bueno, ahí uno se entera de la, no sé, de la calidad de ese autor, ¿no? Que de repente uno dice el paso del tiempo, en arte el mejor juez es el tiempo. Después de 100 años sigue admitiendo ciertamente una lectura súper rica e interesante. Entonces, bueno, para seguirte con el recuento, yo creo que también el otro que es Manuel Rojas. Y Manuel Rojas, pese a que tal vez alguien aquí podría levantar la mano y decir, no, pero yo sabía del año 80 que Manuel Rojas tuvo casa. Bueno, es que Manuel Rojas tuvo 2 casas, llegó a tener. Y ambas están, o sea, digamos, y dada la envergadura del vínculo, uno podría decir un hallazgo, ¿ah? Porque releva algo que es muy importante para el litoral, muy importante, un premio nacional de literatura, como lo conversamos con Luis, un autor que se sigue leyendo, que de hecho para los, no me acuerdo la fecha creo que de publicación, aquí Gonzalo de repente podría ayudarnos, qué es lo que se celebró, pero cuando se hizo una novela gráfica de Hijo Ladrón. Por eso te digo, yo no sé si era por el centenario Manuel Rojas. Hijo Ladrón es del 55. No lo sé, pero hace un tiempito atrás se hizo una novela gráfica. 2015 tiene que haber sido a los 60 años. En fin, claro, por una efeméride, pero es un autor que sigue generando, se sigue escribiendo mucho sobre Manuel Rojas, sigue siendo muy leído. Y bueno, y él tuvo 2 casas y lo singular es que la primera casa, él la construyó de cero y mandó llamar al mismo arquitecto que le remodeló la casa a Pablo Neruda, este catalán Germán Rodríguez Arias, y que son casas patrimoniales, son casas con un buen diseño estilístico, arquitectónicamente muy valiosas. Y además que fue prolongado en el tiempo, porque Manuel Rojas después se va a Estados Unidos, vuelve casado con la estudiante estadounidense, Julian Clark, vende una casa, bueno, ahí estas cosas son medias como cagüines, pero fue la propia hija que todavía vive la que me dijo así como que pesa la distancia de la muerte ya con el padre, dijo, no, pero mi papá cuando llegó a Estados Unidos llegó enamorado, entonces vendió la casa, porque como llegó casado con una chica veinteañera, treintañera, muy jovencita. Él ya era un sesentón. Entonces, bueno, pero aún así, pese a que vendió esta primera casa, que le construyó este arquitecto catalán, a su gusto, digamos, él luego se vincula con otra casa, que también construye el mismo arquitecto, el Rodríguez Arias. Entonces, Manuel Rojas te podría señalar que, claro, ciertamente otro... A ver, ¿quién más? Bueno, también, no es que eso tampoco es hallazgo, porque claro, van a decir, bueno, si tanto así que pero lo que pasa es que lo interesante es que uno tiene la capacidad de sorprenderse, digamos. El hallazgo es tuyo, digamos. Los demás verán si o no. Sí, claro. A mí me han criticado porque, claro, tengo una página web que se llama pinturachilena.cl y ahí cuando encontramos obras de colecciones privadas, las publicamos y decimos, mira aquí una obra que descubrimos. Y hay una mujer que conocemos, digamos, que se ofende cada vez que aparece una obra de artista mujer porque dice, bueno, yo ya la conocía, digamos, ¿por qué hablan de allá? Bueno, para nosotros sí, digamos, claro, no pasa nada. Y no estoy obligado a citarte cada vez que publico una obra de un artista mujer, digamos. Sí, por lo tanto, hablemos de los hallazgos nuestros, digamos. Después si los compartimos muy bien, pero eso es lo bonito de hacer este tipo de proyectos, digamos. Sí, sí. Bueno, y la constelación litoral, y volviendo, porque ahí obviamente la figura de Neruda, ciertamente, Neruda hace el ejercicio y Huidobro, así cronológicamente hablando. Uno dice, claro, ellos hacen un esfuerzo deliberado de venirse a este lugar porque se conectan con el entorno natural. De ahí está el tema, de repente la gente me pregunta a mí como mi faceta como ambientalista, y yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo la misma sensibilidad, más o menos, digamos, de la misma familia, no es que tenga la misma sensibilidad en términos de envergadura, pero que todos estos señores que están aquí, que están presentes en este libro, que es una sensibilidad artística, estética, estilística, yo qué sé, visual. Entonces, bueno, cuando viene un señor como Pablo Neruda, vienen encantados, fascinados, deslumbrados, como la autora que tú citaste, la Simone Chambelán, que también por el entorno natural, por ya sea el mar, las rocas, este litoral, las playas, yo qué sé, el cielo de este sector, el aire puro, cosas de esa naturaleza. Aunque sea relativamente cliché, eso los inspira, de alguna manera. El silencio puede ser también. Tanto sí que después viene
bueno, yo me estoy yendo un poquito por las ramas, pero eso es lo interesante, que yo cuando pongo en el título constelación, la idea es irse por las ramas. Por ejemplo, cuando viene, que aquí ya que está Damaris, ella me habló de, Pablo, ¿qué pasa con José Donoso? Y el vínculo con Isla Negra. Bueno, ¿me entiendes, no? Entonces, como estaba Neruda acá, Donoso tal vez era un tipo más citadino, no le interesaba venir acá a la playa. Pero como ya estaba residiendo en los años 50 Pablo Neruda, ¿dónde está Pablo Neruda? Yo quiero estar con Pablo Neruda. Yo quiero escribir mi libro, siendo un escritor joven, veinteañero, junto a ese gran árbol frondoso que me inspira, que es Pablo Neruda. ¿Dónde está? Está en Isla Negra. Y José Donoso viene y escribe la primera, al menos la primera versión de su primera novela, Coronación, en Isla Negra. Le compra le arrienda una pieza a una familia de pescadores. Entonces, te das cuenta uno, así como ya en un término más como de Chile país, o la cultura de este país, como hablé de que propongo algo así como veladamente, digamos, pero algo así como una suerte de tesis, es que este es el territorio con el acervo cultural más rico de Chile, por lejos, dado la envergadura, dado una serie de factores, y también obviamente dentro del subcontinente sudamericano. Yo creo que hay pocos sitios donde se agrupan figuras de esa envergadura. Sí, y además lo interesante es que es un territorio que estos artistas, escritores, investigadores reclaman como propio, digamos. Hay ciudades como Valparaíso, digamos, que Dalmar dice: muchos nacemos acá, nadie permanece acá, digamos. Sí, claro. O sea, en Valparaíso hay mucha gente que nace, pero nadie queda, digamos. Llegan otros, digamos. Sí, sí. O sea, de hecho Camilo Mori es porteño, es de Valparaíso, pero termina radicado en el Quisco. O sea, no radicado, él tenía su casa en Santiago, pero Sí. el lugar donde iba los fines de semana era el Quisco. La Claro. casa que tuvo y que tiene todavía la familia Mori en Valparaíso, una casa muy pequeñita que compraron muy tardíamente, pues como para darle un gusto a la maruja, digamos. Pero su casa, donde él veraneaba, donde él pasaba los fines de semana, donde venía con su familia, era siempre el Quisco, digamos. La casa de Parranda un poquito, en cierta Y medida. también. Es que en cierta medida, porque también ¿cuál fue tú me entregaste el contacto? Era la Cristina nuera, Sí. la ex nuera. Bueno, otro dato interesante, este año se cumplen 50 años de la muerte de Camilo Mori, de Manuel Rojas y de Pablo Neruda, digamos. Sí. Y por eso que cuando Santiago fue la ciudad invitada de honor en la Feria del Libro de Buenos Aires, y estaban todos muy preocupados de la conmemoración del golpe, que me parece bien, ¿no? Pero a mí me preguntan, pues yo participé en la organización en la primera etapa, después me fui. Me dicen, ¿y qué? Yo dije, bueno, a Manuel Rojas, digamos, se cumplen 50 años, él tiene que tener un lugar en el stand, digamos. ¿Sí? El golpe está bien, digamos, pero... Y a Neruda ya no, Neruda ya lamentablemente está fuera de la escena del arte oficial por razones extraliterarias, digamos, pero ya es difícil reivindicarlo hoy día. No, de Buenos Aires. Que Santiago fue la ciudad invitada de honor, que Sí, es la claro. feria que se celebró en abril-mayo en Buenos Aires. Y había un stand muy grande y había espacio como para poder celebrar a muchos de nuestros escritores. supuesto. Lamentablemente no fue así. Pero eso es lo interesante, que es un territorio que los artistas reclaman como propio, Absolutamente. voluntariamente. Sí, ¿no? el caso de Pepo es Pepo, por ejemplo, particularmente elocuente. él no le gustaba viajar en avión, por lo tanto salió del país 2 veces. Una vez a ver a una hija en Canadá, que sufrió mucho, y una invitación que fue a Buenos Aires. Pero los únicos viajes que hizo fue acá, digamos, a ningún otro lugar. Sí. Después, claro, cuando murió su padre y su madre en Concepción, no fue más. Y él era entre Santiago y el Quisco era 100%. el único lugar. Y además, en medio de estas investigaciones, uno ve que todavía es posible hacer algo, digamos. Yo sé que el Estado no está en condiciones de administrar todo el patrimonio arquitectónico que tenemos, digamos. Eso es absurdo. Pero el caso de la casa de Pepo, que está súper bien ubicada, la familia Ríos todavía conserva un volumen grande de originales, digamos, que se podrían adquirir, digamos, para poder exhibirlos en esta casa, que además tiene como potencial turístico, es decir, se podría bicicletear. Hay una oportunidad ahí, hay una oportunidad, porque en el fondo el patrimonio tiene que ser difundido de múltiples formas, digamos, y este libro es uno. Hacer exposiciones donde las distintas personas puedan ver las obras también, pero marcar algunos hitos en la ciudad, en los pueblos, que la gente los pueda ver, sería muy bonito. Y la casa de Mori no tiene tanto potencial, digamos, pero la de Pepo sería una tremenda oportunidad de poder hacerlo. La casa de Pepo tiene un tremendo potencial, y la casa que está justo encima, que es la de Manuel Rojas. La casa de Manuel Rojas, bueno, yo hablé ahí con la actual propietaria y ella se enorgullecía, porque alguien, por ejemplo, el caso de los actuales dueños de la casa de Mori, yo no sé si porque ellos
como residen, ellos sí residen ahí, se pusieron un poquito se le pararon un poquito los pelos, se pusieron un poquito a la defensiva cuando yo golpeé la puerta y expliqué por qué quería conversar con ellos. Entonces ahí como que dijeron un poco menos que esto, no sé, creerán que vivimos en Suiza, en un país escandinavo, como que va a llegar el Ministerio de Cultura a decir, ¿saben qué? Esta casa la expropiamos, poco menos, porque esta es parte del patrimonio cultural de nuestro país. No, eso ni por asomo. Pero en la casa, lo que tiene que ver con Manuel Rojas, como te decía, la actual propietaria, ella está llana. Ahora, no por un tema de alguien también en este país que está tan neoliberalizado a decir, bueno, porque pensaba que había un tema de un rédito económico. No, ella, yo creo que genuinamente se enorgullecía. Claro, yo sé que esa casa fue de el gran escritor Manuel Rojas y estoy súper abierta a que esto eventualmente se transforme en un museo. Tiene todo, o sea, tiene una vista incluso mejor que la de Pepo, en el sentido de que está justo encima de la Pepo. Entonces tiene mejor altura y domina una panorámica que llega hasta aquí mismo, hasta las cruces, hasta las costas de las cruces, Cartagena. Pero ambas casas son, además de diseño arquitectónico. Si la casa de Pepo, yo ahí escribí, recién insistí en una segunda, tercera nota en el Algarrobo al Día en el Facebook, de que también tiene un diseño y tiene el mobiliario. Me cambié a la de Pepo porque la de Manuel Rojas no me dejaron entrar. Pero supongo que está muy cambiada, me soplaron. Pero la de Pepo, lo curioso, es que está súper bien conservada en su interior. Son los mismos dueños. Exacto, súper bien conservada con el libro de notas donde él hacía el recuento, la casa que canta, le puso. Imagínate cómo le puso el mismo Pepo a su casa, era la casa que canta. Era el rey del carrete, tiene un cuadernito, que yo le alcancé a tomar la fotografía, donde hacía un recuento. Pepo era un caricaturista, entonces tiene una letra así preciosa, de imprenta, un exhaustivo recuento de los invitados. Entonces, el año nuevo, del año 67 en adelante, hasta su muerte, quién vino, quién no vino, qué es lo que hicieron, cuánto carretearon, la casa que canta, imagínate, se prestaba para la parranda. ¿Estamos cumplidos? Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias.